Hola, yo les voy a hablar del medio ambiente y de su importancia. El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos favoreciendo su interacción. Los ecosistemas del mundo generan el aire, el agua, el suelo del que dependemos todos y constituyen un mecanismo de defensa único contra los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático. Cualquier organismo obtiene del medio ambiente el sustento para garantizar su supervivencia, no solo alimentos, sino también hogar y oxígeno. Por eso, mantener ese equilibrio resulta fundamental para asegurar la vida que se conoce hoy en día. Nosotros les vamos a hablar sobre el impacto del ser humano en el medio ambiente. La contaminación comienza desde las pequeñas cosas que realizamos a diario, como lavarnos los dientes y dejar el grifo abierto, utilizar diariamente el automóvil, también arrojar basura a ríos, mares y suelos, y utilizar diferentes tipos de plásticos. Bueno, algunas causas de este tema serían la fabricación de invernaderos, porque son la mayor causa de contaminación, porque está comprobado que el 95% de invernaderos son los que más causan contaminación y afectan a nuestro planeta en causa con el calentamiento global. Igual puede ser que no se pueda hacer las 3R o no se ejecute una formación para hacer un reciclaje, una reutilizada, o se pueda utilizar en otras cosas o venderlo o tratar de disminuir esa basura. Al igual otra causa puede ser tirar la basura en ríos, lagos, puede ser en la tierra, en el pavimento, en cualquier lugar puede generar una pérdida de especies o hasta la muerte de varios ecosistemas. Pero al igual las consecuencias pueden ser que en el efecto invernadero, la consecuencia es de que el calentamiento global hace de que nuestro planeta sea más caliente y que casi no sea soportable. Igual una consecuencia sería de muchas pérdidas de especies, como peces, pueden ser ballenas, porque se atrapan con esos materiales. Bueno, yo les voy a hablar cómo evitar estas cosas. Bueno, les voy a dar unos tips. Número 1. Es no quemar la basura. Número 2, no utilizar mucho el automóvil. Número 3, no hacer fogatas en ciudades ni en bosques. Número 4, no usar exceso de energía. Número 5, no comprar cosas innecesarias que no necesitamos. Nosotros les vamos a hablar sobre cómo nosotros los seres humanos modificamos al medio ambiente. Bueno, durante siglos el ser humano ha modificado de distintas maneras al medio ambiente, afectando al suelo, al agua y al aire. El suelo es afectado gracias a nosotros, ya que construimos casas y talamos árboles. El aire es afectado por los humos, por el humo de los carros, de las fábricas, la quema de basura y de combustibles, e incluso también la sobrepoblación. El agua también es afectada por productos químicos de las fábricas que la desechan. Los animales que la beben o que habitan en ella terminan muriendo. Y a nosotros también nos afecta, ya que el agua la tomamos y con esa misma agua nos bañamos. Gracias a todos estos problemas hemos ocasionado muchos problemas, como puede ser la escasez de lluvia, el derretimiento de glaciares y altas temperaturas. Hoy les voy a hablar sobre las leyes que protegen a nuestro medio ambiente. Una de ellas es que la protección y el equilibrio de él habla sobre que el gobierno pone presupuestos mínimos para que todos seamos conscientes de que no se debe tirar basura en nuestros bosques y que cada quien que lo tire tendrá una multa carísima. La otra habla sobre la ley de aguas nacionales, que esa tiene por objetivo regular su aprovechamiento o su consumo masivo de ella, y así somos nosotros conscientes de que el agua un día se va a acabar y nos vamos a quedar sin agua por culpa de nosotros, sobre nuestro mal consumo de ella y no saber cuidarlo. Hoy les voy a hablar de la contaminación. Este es un problema que hemos acarreado a lo largo de mucho tiempo, prácticamente desde que empezó la revolución industrial, que empezamos a usar materiales como el cobre, el hierro, el níquel. Todos esos materiales industriales empezaron desde ese entonces a contaminar nuestro ambiente. Y eso es lo que queremos hablar en este tema. Hoy hablaremos sobre los 3 tipos de contaminantes. La contaminación del aire es un tipo de contaminación causada por emisiones de sustancias químicas y partículas del aire. La contaminación del suelo. Esta se da cuando la
la contaminación en el exterior es tan grande que afecta su biodiversidad. Existen varios tipos de consecuencias que la afectan. Las principales son la ganadería y la agricultura, ya que en estos se emplean pesticidas, fertilizantes que contienen químicos muy graves que nos afectan, ya que nosotros los consumimos. La contaminación hídrica. Esta se da mayormente en ríos, lagos y mares, ya que nosotros tiramos nuestros químicos y afectan su flora y su fauna. Y la cadena alimentaria acuática. Las descargas de aguas residuales también contribuyen a la contaminación del agua. La contaminación del agua igual afecta al agua potable, que representa un riesgo a la salud humana. Hoy les vamos a hablar sobre el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural y está compuesto por gases en la atmósfera que retienen la radiación térmica del suelo que está calentado por el sol. Esto mantiene la temperatura del mundo en el desarrollo de la vida. Yo voy a hablar de las consecuencias. Muchas especies de animales van a tener que migrar para sobrevivir a los grandes cambios de temperatura. El calentamiento global impacta profundamente en los procesos de degradación del suelo y favorece la desertificación de zonas del planeta. El reciclaje es el proceso de recolección y transformación de los materiales. Existen tres tipos de reciclajes primarios. El primario o de circuito cerrado es el que hace los materiales en el mismo, por ejemplo, en papel, en más papel, y latas de refresco en más latas de refresco. El secundario es hacer con un material otra cosa, por ejemplo, no sé, tal vez latas o botellas en otro plástico que no sea botellas. Y los terciarios o químicos, esos descomponen los materiales químicamente para hacer otros totalmente diferentes. Nosotros vamos a hablar sobre la importancia de reciclar. Los beneficios de reciclar son muchos y van desde mejorar la calidad del aire que respiramos hasta la creación de empleos respetuosos para el medio ambiente. Al utilizar menos energía se genera menos dióxido de carbono. De esta forma se reduce el efecto invernadero. Por esta razón se dice que reciclar ayuda contra el cambio climático y ayuda al planeta Tierra. Les vamos a hablar sobre los materiales reciclables. Los materiales reciclables son las botellas, los envases, los contenedores y las bolsas. También los metales como el aluminio y el hierro. Otro tipo de materiales reciclables que tal vez no son muy comunes son las baterías y las pilas y otros electrodomésticos, también el cartón, el vidrio y el papel. Algunos materiales que podemos reutilizar en nuestras casas son las tapas de yogur, los botes de champú, las botellas, las latas de aluminio o cajas de cartón como de zapatos o cereales. ¿Sabías que el más del 60% de los residuos que terminan en la basura general son reciclables? Otro dato interesante es que solo el 6% del plástico que se produce aquí en México es reutilizado. Sin embargo, México sigue ocupando el 6º lugar en reciclaje, ya que es uno de los líderes de reutilización de papel. Otro dato interesante es que podríamos salvar 250 millones de árboles si reutilizáramos el periódico. Y algunas empresas que su prioridad es el reciclaje y la reutilización son Herdes, La Moderna y Bimbo. Hoy vamos a hablar sobre los métodos de reciclaje. El mecánico se ayuda a separar los reciclables, así consiste en limpiarlos, recortarlos y lavarlos. El químico ayuda a reciclarse, a hacerlos más pequeños, así para darles una nueva vida. El plástico es uno de los materiales reciclables que más contaminan, ya que si son soltados en el medio ambiente tardan más de 200 años en degradarse. Por eso es la importancia de reciclar. Los métodos de reciclaje del plástico consiste en seleccionar y clasificar las botellas, sería eso. Y bueno, las casas de plástico después de eso se limpian, se trozan y hacemos un nuevo objeto. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de las 3 R's. La primera R consiste en reducir. Cuando hablamos de reducir se refiere a limitar o disminuir el consumo de los productos directos.
La segunda R se basa en reutilizar. Cuando hablamos sobre reutilizar, nos referimos a sacarle el mayor provecho a una cosa u objeto. Un ejemplo de ello son los frascos de café. La tercera R de reciclar consiste sobre la transformación de la materia para transformarla en una nueva. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el obstáculo de reciclaje. Es, por ejemplo, algo que no nos permite reutilizar, que todo lo tiramos. Es, por ejemplo, una lata que la utilizo y la tiro en vez de reutilizarla como una maceta o algo así. O, por ejemplo, una lata, una botella que la tiro en vez de hacer un contenedor o llevarlo al centro de reciclaje. En conclusión, salvar el planeta de esta forma nos servirá de mucho. Hay planes en el futuro de que el ser humano tal vez podría colonizar otros planetas, pero ¿cómo vamos a poder hacer eso si obviamente no podemos cuidar ni siquiera el nuestro? Así que reciclando podemos salvar todavía el planeta, aún estamos a tiempo.